podemos seguir avanzando en lo que es la palabra del Señor. Y como dice la misma palabra, la palabra no está presa, siempre va a estar vigente, la palabra siempre va a estar acompañándonos. La palabra es la que nos orienta, la que nos ayuda, la que nos da fortaleza. Y hoy domingo quiero que usted abra sus Biblias, por favor. Vamos a abrir la Biblia. Vamos a mirar en el libro, en el Evangelio de Lucas, capítulo 8. El Evangelio de Lucas, capítulo 8. Vamos a abrir Lucas, capítulo 8. Y hemos tenido una semana muy preciosa, muy bendecida. Hemos escuchado también testimonios de hermanos que han vivido cosas preciosas en el Señor, cómo Dios ha estado haciendo milagros. Hemos escuchado testimonios de milagros. Hemos escuchado testimonios donde hermanos han sido tocados por el Espíritu Santo. Y mire que no es necesariamente que estemos dentro de un templo, sino que también el Señor obra de cualquier y otra manera. Y a través de las redes sociales el Espíritu Santo está obrando también. Y que cuando predicamos la palabra con ese fuego, con ese amor, los corazones son tocados. Y sé que al ver y escuchar todos estos testimonios de vida, nos ayuda y nos fortalece muchísimo la fe. Escúcheme bien, fortalece nuestra fe escuchar un testimonio de lo que Dios está haciendo en este tiempo de cuarentena. Y creo que hay muchos más milagros que estar en un templo. Uno ve y escucha los testimonios. Y hoy, déjenme decirle, mis amados hermanos, vamos a tener dos cosas especiales. La primera, vamos a compartir también la cena del Señor. Y la segunda, vamos a escuchar un testimonio de vida de lo que Dios está haciendo y cómo el Espíritu Santo ha estado moviéndose a través de este tiempo y cómo ha hecho milagros de sanidad. Así que en el libro de Lucas vamos a encontrar una historia. Es una historia dividida en dos. Vamos a encontrar desde el versículo 40 en adelante. ¿Por qué digo una historia dividida en dos? Yo diría acá, es en combo, es 2 por 1. Escuche bien, es en combo 2 por 1. Y encontramos la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Y el tema de hoy se llama "De cerca es mejor". Escúcheme bien, de cerca es mejor. Y yo creo que al estar en un distanciamiento social en este tiempo, ese distanciamiento de alejarnos quizás de las personas, no estar como antes reunidos, estar muy juntos cuando salimos a la calle, podemos estar nosotros distanciados como personas, pero déjeme decirle algo. No podemos estar distanciados del Señor, porque cuando estamos apartados de Él, nada podemos hacer, dice la palabra. Pero yo me quiero centrar hoy en la historia de Jairo y cómo Jairo tuvo esa oportunidad de acercarse al Señor, de no ver a Jesús de lejos, sino verlo de cerca. Y vemos en la palabra de Dios que todas las personas que tuvieron un encuentro o estuvieron cerca al Señor, algo pasó, algo sucedió. Cuando ellos se encontraron con Jesús en el camino, o quizás ellos en su mentalidad jamás pensaron que iba a suceder algo así, se encuentran con un hombre diferente. Se encuentran con un hombre especial, se encuentran con un hombre que hablaba muy diferente a los demás, a los religiosos, a los sacerdotes, a los fariseos. Se encuentran con un hombre con algo especial en su vida, que cuando pudieron conversar o fueron sencillamente tocados por él, transformaron su vida, cambiaron, fueron renovados. Y déjeme decirle algo, cuando tenemos un encuentro y estamos de cerca al Maestro, algo pasa en nuestra vida, algo tiene que suceder en nuestra vida. Entonces podemos identificar a este hombre Jairo. Dice el versículo 40, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y aquí podemos decir un archisinagogo, un hombre que estaba preocupado por las cosas del templo, un hombre que estaba preocupado por la doctrina de esa época, de la doctrina judía, enseñar la palabra. Se acerca este hombre Jairo y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. Versículo 42, porque tenía una hija única
como de 12 años que estaba muriendo. Entonces encontramos acá a este hombre que era un principal, por eso les decía ahora, un archisinagogo, un hombre que conocía muy bien la palabra escrita hasta ese momento y llamémoslo la ley antigua, conocía los escritos, los profetas, era un instructor que sintió una necesidad y vio a Jesús, y cuando ve a Jesús, yo creo que en su corazón dijo, este hombre ha hecho cosas grandiosas, este hombre ha hecho milagros, este hombre tiene algo diferente. Quizás el mismo pueblo o los mismos sacerdotes lo persiguieron, pero yo creo que en su mente dijo, de cerca a Jesús voy a estar mejor, porque había una necesidad. Entonces, ¿qué sucede acá? Si notamos, cuando tenemos necesidades, siempre buscamos una solución. Cuando tenemos necesidades, siempre recurrimos a alguien. Pero nótese que aquí este hombre tenía una necesidad familiar. Su hija que estaba enferma, la hija de él, que yo pienso, esa pequeña tan preciosa que él amaba verla enferma, conmovió su corazón, no veía una solución, estaba un hombre angustiado y cuando ve a Jesús se acerca a él. Y déjeme decirle algo, mi hermano, Dios está llamando hoy que como iglesia aprendamos a acercarnos más cerca al Señor. Este tiempo de estar en nuestras casas, estamos buscando más el rostro del Señor y por eso escuchamos un poco más de testimonios a través de las redes sociales, cosas que están sucediendo, porque una necesidad, escúchame bien, puede acercarnos al Señor. Hoy yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu necesidad el día de hoy? ¿Cuál es la necesidad que está viviendo? ¿Cuál necesidad tiene hoy? Quizás sea la enfermedad de un ser querido, de alguien cercano, quizás sea una enfermedad propia, quizás sea una necesidad económica, una necesidad material, por lo que quizás no se ha podido trabajar al 100% como se solía hacer antes, pero yo creo que las necesidades tenemos que aprovecharlas. ¿Sí? E ir a los pies del maestro como hizo Jairo. Y yo pienso que hoy en día la iglesia está llamada a ser mucho más agresiva que antes. Antes estábamos en nuestros templos, antes saltábamos, antes escuchábamos la música en vivo del grupo de alabanza, pero hoy, mis amados hermanos, el Señor nos ha movido y nos ha metido o ha permitido, permítame decirle así, estar en medio de una necesidad mundial donde la iglesia, escúcheme bien, mis amados familia, donde la iglesia tiene que ser mucho más agresiva en predicar el evangelio, y entre más nos metemos con el Señor, más poder vamos a tener y más agresivos podemos ser a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través del WhatsApp. Entonces vemos que la necesidad nos mueve a buscar al maestro. Qué hermoso es esto. Dios sabe cómo atraparnos, Dios sabe cómo cautivarnos, Dios sabe cómo llamar la atención para que nos acerquemos a Él, porque iglesia, más cerca de Él es mucho mejor, estar cerca de Él es mucho mejor. Dios siempre ha querido en este tiempo empoderar a la iglesia para que haga una preciosa labor a nivel mundial, y hoy es el día donde la iglesia tenemos que atender la voz del Señor, atender la voz del Maestro y escuchar sus instrucciones para ir y hacer la obra de Dios, porque la tierra tiene una gran necesidad. No es tanto la salud. Sabe que lo que necesita el mundo hoy es que mucha gente se postre ante los pies del Maestro buscando una respuesta a su necesidad. Nótese que acá en este versículo 40, veamos el versículo 40, habla acerca de unas personas. Dice, cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. ¿Quién lo recibió? Una gran multitud de personas, una multitud de gente que estaba buscando ver al maestro, recibir un toque de ese maestro, recibir quizás una palabra de aliento, porque en ese momento había una gran necesidad. Era un pueblo que estaba oprimido por los romanos y había necesidades. Pero cuando vemos aquí esta multitud, sabían ellos y lo recibieron con gozo porque sabían que esa persona, ese hombre especial,
podía cubrir su necesidad. Ahora la cuestión es, mi hermano, si encontramos acá que dice la multitud siempre va a buscar, siempre vamos a buscar. La multitud, la diferencia entre la multitud y Jairo es que la multitud solamente fue espectadores, solo fueron espectadores de un acontecimiento, de ver al maestro, de ver a Jesús, pero nótese que aquí Jairo fue un protagonista. Escúcheme bien, hay tanto las multitudes como los protagonistas. Y las multitudes solamente lo vieron, quizás lo vieron cruzar, lo vieron de lejos, quizás estaban esperando algo que fuera solucionado por él, pero solamente estaban allí. Pero nótese que aquí vemos un personaje principal que es Jairo, que tuvo una acción porque a pesar de que lo vio de lejos, él se acercó para que tuviese compasión acerca de su necesidad. Y cuando él se acercó, recibió algo del maestro. Estaba esperando recibir algo. Y muchas personas hoy en día quizás estamos conectados como iglesia, como cuerpo de Cristo, pero la pregunta es, ¿estamos solamente esperando recibir algo? ¿Estamos solamente siendo espectadores o estamos siendo protagonistas del reino del Señor? Esta es la pregunta. ¿Estás siendo un protagonista o solamente está siendo un espectador? Ese ejemplo de Jairo es precioso porque él sabía muy bien que al acercarse a él era mucho mejor, que iba a suceder algo. Y ojo, mis hermanos, cuando solo esperamos recibir algo, escúcheme bien, quiero llegar a su corazón, quiero llegar a su sensibilidad, quiero llegar a su vida. Cuando solo esperamos recibir algo de él, suceden varias cosas. Si estamos buscando al Señor solo por necesidad o lo estamos buscando porque sabemos que Él es nuestra salvación, que Él es la vida, que Él es el Rey de Reyes, ¿sí? No necesariamente porque tengamos necesidades, pero cuando solo buscamos o nos convertimos en la multitud, suele suceder que cuando vamos a Jesús solo como espectadores, al pasar el tiempo, vemos la iglesia sin un sentido. Es decir, nos convertimos en religiosos. Cuando te congregues a través de las redes sociales o cuando el Señor nos dé la oportunidad de volver al templo, no busques al Señor solamente por una necesidad, búscalo por lo que Él es. ¿Y quién es Él? Él es Dios. Búscalo porque Él te dio la vida. Búscalo porque no solamente porque sea la solución para tu problema, sino búscalo porque Él te ama. Y yo creo que a los que estamos aquí presentes, tanto a través de Facebook como a través del Zoom, el Señor se acercó a nosotros porque nos ama. Y yo le invito hoy que te acerques a Jesús porque Él le ama. Escúchame bien, acércate a Jesús porque Él te ama. Acércate a Jesús no esperando cubrir una necesidad, porque al pasar el tiempo te vas a convertir en una persona religiosa. Ya quizás las cosas no son como antes. Y como decía el Señor en el libro Apocalipsis, capítulo 2, a la iglesia de Éfeso, vamos perdiendo poco a poco o dejando ese primer amor. La pregunta es, ¿cómo estás hoy con el Señor? Quizás de pronto, si vamos como protagonistas, queremos cambiar muchas cosas, pero desafortunadamente la falta de fe se empieza a notar. La falta de fe, quizás la alabanza ya se nos vuelve mecánica, ya todo lo vemos no de la misma manera, y eso es una alerta de nuestra vida espiritual, porque cada vez que adoramos tiene que ser una ofrenda que sale desde el interior de nuestro corazón, que sale en agradecimiento, no tanto por lo que Él me da, sino por lo que Él es. Ahí donde está en su casa, levante su mano un momento y dígale: Señor Jesús, te doy gracias. Dígale así: Señor, te doy gracias, porque sé, Padre, que tú me buscaste. Nosotros no te buscamos a ti ni te elegimos a ti. Tú nos viste, Señor, y tú nos elegiste a nosotros. Dígale: Señor, hoy quiero, Señor, que tú me ayudes, no solamente a buscarte cuando tengo necesidad,
sino, Señor, enséñame a buscarte por lo que tú eres, porque me has dado vida y porque me has dado salvación. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Qué lindo lo que vemos acá en este pasaje de este varón llamado Jairo, versículo 42. Dice que él vino ante Jesús y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. Y porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y qué impresionante lo que encontramos aquí, porque Jairo hace una interrupción. Todo queda, la multitud es interrumpida, Jesús es interrumpido. Viene un hombre con un corazón de adoración, postrándose a los pies del maestro para rogarle acerca de su hija. Un hombre que en ese momento no fue tanto su actitud física corporal, sino la actitud del corazón, que yo pienso que este hombre conquistó, escucha bien, conquistó el corazón de Dios, conquistó el corazón del maestro, porque el lenguaje físico puede decir muchas cosas, pero Dios ve más también el interior, el clamor de Jairo, cómo se postró ante él en medio de la multitud, permítame decirlo así, marcó la diferencia. Qué lindo es esto. En medio de la multitud marcó la diferencia. Hizo algo que los demás quizás no se atrevieron a hacer, solamente estando rodeando al maestro, pero él se humilló porque se lanza a los pies de Jesús. Y este lanzarse a los pies, yo lo veo postrado en una actitud de adorarlo, en una actitud de rogar ante él, de reconocer que de Jesús hay sanidad, que de este hombre llamado Jesús saldría una sanidad, habría una solución. Pero mire, un hombre de la sinagoga, un maestro de la ley, ahí se postra ante el maestro, ante Jesús. Yo creo que hasta la gente murmuraba entre sí, como siendo este principal en la sinagoga, viene y se postra ante Jesús. Yo creo que muchos lo murmuraron, pero ¿sabe qué? Yo pienso que aquí a él no le importó. Él no le importó. Él no le importó que la gente murmurara, que la gente lo viera postrado ante el maestro. Yo creo que él ni siquiera, yo me imagino ese cuadro donde Jairo está postrado y en su mente no ve a nadie, sino solamente a Jesús. Cuando somos, mis hermanos, y cuando estamos cerca del Señor es mucho mejor, porque hasta el tiempo se detiene, porque el Señor nos invita a que a través de nuestra postrarnos ante Él, sea ese momento íntimo con el Señor. Yo veo aquí en esta escena una intimidad con el Maestro. Yo veo un hombre protagonista, un protagonista de su fe, un protagonista que tocó el corazón del Señor, un hombre que se humilló, un hombre con humildad, veo un hombre sincero, veo un hombre con entrega, veo un hombre con un corazón de adorador, veo un hombre que reconoció al Rey de Reyes y veo un hombre lleno de fe, un hombre lleno de fe, un hombre que sabía que si él iba a su casa, escúchame bien, que le rogó que fuera a su casa, pero sabía que si Jesús iba a su casa, sabía que si él entraba a su casa, algo pasaría, algo sucedería. Permíteme preguntarle hoy, ¿ya invitaste a Jesús a tu casa? ¿Ya invitaste al Maestro a tu casa? ¿Ya hoy te levantaste y la primera actitud que tuviste con el Señor fue postrarte ante Él? ¿Buscaste tu rostro? ¿Buscaste la presencia de Él? ¿Fuiste con humildad ante el Rey de Reyes para decirle, gracias Señor, porque pude despertar y estoy vivo? Ya comenzaste hoy tu día diciéndole, Señor, hoy tú eres el Rey de mi casa. Porque déjeme decirle algo, porque cuando Jesús, escúcheme bien, cuando Jesús entra a nuestra casa, hay cambios. Cuando Jesús entra a nuestra casa, hay sanidad.
Cuando Jesús entra a nuestra casa, hay prosperidad. Cuando Jesús entra a nuestra casa, Él sanará nuestra familia. Él reconstruirá nuestro vínculo familiar. Cuando Jesús entra a nuestra casa, Él cambiará la actitud de nuestros hijos. Él cambiará la actitud de la esposa, del esposo. Él cambiará la actitud de la familia. Cuando Jesús entra a la casa, hay salvación. Cuando Jesús entra a la casa y le decimos, Señor, ve a mi casa, yo te invito a mi casa, porque sé que si tú estás en mi casa, las circunstancias van a cambiar. Cuando Jesús entra a la casa, hay paz en el corazón. Comenzamos a sentir una paz especial, hay armonía, porque la presencia de Jesucristo en nuestra casa cambia toda circunstancia. La presencia de Jesús en nuestra casa nos lleva a la salvación, nos lleva a la reconciliación. Yo pienso que aquí, cuando Jesús viene a nuestra casa, Él comienza a liberarnos, comienza a sacar lo que quizás en nuestro corazón hay, la intranquilidad, la incertidumbre de este tiempo, la incertidumbre de la vida, la incertidumbre que estamos viviendo como a nivel mundial. Pero reconozcamos que como hijos de Dios, yo pienso que usted ya le dijo, Jesús entra a mi casa, porque solo es Jesús, escúcheme bien, solo Jesús puede transformarnos, solo Jesús puede cambiarnos, solo Jesús puede cambiar toda circunstancia de la vida y de nuestra familia. Recordemos que Jairo marcó la diferencia entre la multitud porque fue un protagonista, puso sus ojos en el Maestro y, como dijo el apóstol Pablo, puestos vuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Ahí en su casa diga, Señor, entra a mi casa, entra a mi familia, ven a mi barrio. Hoy te invito para que tú seas el protagonista de mi casa y yo estar rendido a tus pies y aprender a depender de Él. Sé que son tiempos difíciles, amada iglesia. Sé que son tiempos difíciles, familias. Pero cuando Jesús está en nuestra casa, Él es el que nos hace experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Recordemos lo que dice en Lucas. Dice el Señor, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. No se turbe tu corazón, no tengas temor. Él está ahí. Si tú ya le dijiste, Jesús, ven a mi casa, Él está ahí. Si tú ya le invitaste, como dice Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Hoy abre la puerta de tu casa, hoy abre la puerta de tu corazón, hoy abre la puerta de tu familia y dile, ven Jesús, porque tú eres el único que puedes traer sanidad a mi casa. La confianza, escúcheme bien, tener confianza en Él. Vamos a ir del versículo 42, vamos a pasar al versículo 49. Solo dije que me iba a enfocar en Jairo. Ya conocemos la historia de la mujer con flujo que tocó el borde del manto del Maestro y recibió sanidad, y que también vale la pena decirlo, fue una protagonista de la fe. Fue una mujer que prefirió estar cerca a Él, porque cerca al Señor es mucho mejor. ¿Ven? Cerca a Él es mucho mejor. Entonces, el versículo 49 dice, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Mire que después de todo esto, siempre cuando uno quiere alcanzar o está en una victoria, siempre alguien va a venir a desanimarte. Vinieron de la casa de Jairo, un familiar, un vecino, su mismo hermano, no dice la palabra acá, pero vino y se acercó a Jairo y le dice, Jairo, ¿por qué estás aquí? Ya no lo molestes más al maestro, tu hija ya murió, no lo molestes. Y yo veo a este hombre o a esta persona que vino como aquellos que se interponen en nuestro camino y nos quieren desviar de la fe, ¿sí?
No sé si te has vivido eso. Tú estás en un tiempo de estar en la presencia del Señor, estás animado, estás siguiendo, pero alguien viene y te dice, mira, es que seguir a Jesús, eso es una religión, Jesús no existe, eso es de la historia, eso es un mito, eso es algo que sucedió y que lo escribieron para quizás esclavizar a la gente con una religión, ¿sí? O quizás en tu misma casa tú tienes fe de que algo va a suceder y tu misma familia te va a decir, pero ¿para qué buscas tanto a Dios? ¿Pero para qué te das tantos golpes de pecho? ¿Pero para qué lo buscas en este momento si las cosas no cambian? Ya llevamos 2 meses y un poco más quizás en un tiempo de cuarentena. Ya vamos a cumplir 3 meses. ¿Para qué sigue buscando a Dios si Dios no hace nada? Como leían las noticias, el gobernador de Nueva York, creo que fue el que dijo que Dios no ha hecho nada. Dios santo, una autoridad diciendo eso trae mucha maldición, porque para mí Dios está haciendo muchas cosas, porque Dios está haciendo cosas preciosas. En tu casa en este momento Dios está haciendo algo. Quizás tú no lo ves, no lo puedes ver en ese momento, pero está sucediendo algo en tu casa. Algo está sucediendo en tu vida. No permitas que el enemigo te desvíe del propósito de Dios, del plan de Dios. Aquí quisieron desviar a Jairo diciendo, ¿para qué tienes fe en un hombre? ¿Sí? Ya la muerte, no hay solución para la muerte. Pero déjeme decirle algo, Cristo es la solución para la muerte espiritual, aún para la muerte física. Porque cuando venga Él, los muertos en Cristo resucitarán primero. Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Quizás usted ve esas circunstancias que estás viviendo, que ya están, permítame decirle así, que ya parece muerto. Pero Jesús, Él resucita. Jesús, Él puede hacer cosas impresionantes. Jesús, cuando nos postramos ante Él como Jairo y derramamos nuestro corazón, Él escucha nuestra oración. Quizás muchas personas, muchas voces han venido a tu mente, a tu corazón, para decir, no sigas adelante, ya esta enfermedad no se te va a ir, o este problema no va a solucionarse, o la parte financiera no la vas a tener, vas a caer en quiebra. No, para mí Jesús es la resurrección. Para mí Jesús hace cosas extraordinarias, cosas grandes, cosas preciosas, cosas que ni ojo vio ni oído oyó, dice su palabra. Ha preparado para los que creemos. Y yo creo que Jesús en este momento, ahí en tu casa, está orando a algo. Hay una persona que quizás está orando hoy por alguna circunstancia. Permítame decirle, Jesús ya está tomando control de eso. Jesús ya tomó control de eso. Entregue eso en sus manos, déjelo que Él actúe, porque Él puede hacer cosas preciosas, extraordinarias. Yo pienso que aquí los verdaderos protagonistas cautivan el corazón de Dios. Hoy yo te invito a que cautives el corazón de Jesús, cautives el corazón de Dios con una actitud de reverencia, con una actitud de adoración, con una actitud de postrarse y decirle, papá Dios, te entrego todo esto en tus manos, porque sé, Padre, que cerca de ti es mucho mejor. Levante su mano y donde está, Padre, gracias. Y diga conmigo, Señor, gracias, porque aunque las circunstancias estén siendo difíciles, aunque mi fe a veces piensa desmayar, aunque, Señor, las voces a mi mente vienen para apartarme de ti, yo hoy ratifico, Señor, mi confianza en ti, mi fe en ti, porque sé que tú estás haciendo hoy algo en mi vida y en este momento estás tocando mi corazón y te estás acercando a mí, porque junto a ti es mucho mejor. Amén y amén. Ahí donde está, dale un aplauso al Señor. Ahí donde está, dígale, gracias, papá Dios, gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Y vamos al versículo 55, ya vamos al 55, pasemos al 55. El versículo 55 dice lo siguiente: ya estando en la casa, ya vemos aquí la escena, que cuando ya llegó a la casa, Jesús, a la casa de Jairo, había gente lamentándose, había gente llorando, había gente sin esperanza,
y que en ese momento solo dejó entrar a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y la madre de la niña. A todos los sacó de ese lugar, porque Dios no quiere espectadores, sino quiere protagonistas, porque los espectadores viven solo lamentándose, los espectadores solo viven haciéndose las víctimas, los espectadores solo buscan cómo que la gente tenga lástima de ellos. Los espectadores solo son incrédulos, y en la casa de Jairo había un montón de personas incrédulas, y por eso el Señor, el Maestro, los saca a todos y solamente deja entrar a Pedro, Jacobo, Juan, al padre y la madre de la niña, porque obviamente al ser padres, su fe tenía que crecer, y era la necesidad que ellos estaban en ese momento teniendo. Entonces todos lloraban, se lamentaban, pero por eso les repito, los espectadores solamente se lamentan. No andes lamentándote. Si tenemos un Dios poderoso, más bien quebrantemos nuestro corazón ante Él y tengamos confianza. Ten confianza en el Señor. Ahora el versículo, algunos se burlaban de Él diciendo que estaba muerta, y decían, no, pues ¿cómo va a decir que está durmiendo si ella está muerta? Y se burlaban. Mucha gente a veces se burla de nuestra fe. Mucha gente a veces se burla de lo que decimos o las acciones que hacemos en fe. Porque para el mundo las cosas espirituales son locura. Sí, para el hombre natural, dice la palabra, las cosas del Señor son locura. Pero para nosotros las cosas del Señor son locura en el sentido de que caminamos en fe y se cumplen. Y sabemos que Él puede obrar de una manera extraordinaria. Entonces se burlaban de Él. Y Jesús, al ver su burla, quizá yo me imagino a la gente por las ventanas, viendo por las ventanas qué es lo que estaba sucediendo, pero los que estaban adentro tenían fe, los que estaban con la niña, la toma de la mano diciéndole, muchacha, levántate. Qué lindo lo que está aquí. Aunque la esperanza esté muerta, pienses que la esperanza esté muerta, las circunstancias estén difíciles, hoy el Señor nos toma de su mano y nos dice, levántate. Gloria, levántate. Familia Zamora, levántate. Familia Barros, levántate. Familia Redil, el Señor nos está tomando de la mano y hoy nos dice, levántate. Las cosas siguen, hay que avanzar, hay que vivir. Él es la vida, Él es el camino, la verdad y la vida. Hoy nos está diciendo el Señor, levántate, sacúdete, comienza a ser un protagonista de la fe. Quédate cerca a mí, porque cerca a Él es mucho mejor. Estar con Él es mucho mejor. Es mejor estar un día en la casa del Señor que 1000 años fuera de ella, dice su palabra. Yo prefiero saber que aunque camine y camino en fe, y quizás no lo veo ahorita, pero sé que estoy con Él y estoy seguro de que va a acontecer las cosas y que Dios va a hacer cosas preciosas, de que el Señor va a aliviar nuestro corazón, de que el Señor va a sanar la tierra, de que todo va a mejorar, de que si hoy partimos con Él, podemos decir, Señor, voy contigo porque cerca a ti he estado y cerca a ti es mucho mejor. Versículo 55, entonces su espíritu volvió. Qué lindo lo que dice aquí, y me remonta al Valle de los Huesos Secos, cuando el espíritu vino, sopló y se unieron los huesos y cobraron vida, la carne volvió. Y déjeme decirle algo, así es con el Señor. Cuando el Señor toca algo, lo resucita. Cuando el Señor toca nuestra vida, trae aliento, nuestro espíritu vuelve, nos alimenta. Y dice que inmediatamente se levantó y Él mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos por Jesús. Les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Qué interesante aquí, porque cuando Dios hace un milagro es imposible callar. Cuando el Señor hace un milagro es imposible callar. ¿Cuál sería la intención de Jesús? No se lo diga a nadie. Yo creo que lo primero que hicieron fue decirlo, o los que estaban afuera quedaron atónitos, quedaron impresionados porque Jesús había levantado y resucitado a esta niña. Yo creo que ellos fueron los primeros que salieron a contar esa gran noticia de lo que Jesús había hecho a los demás, y su incredulidad y su burla se volvió en fe ahora. Así que mis amados hermanos, amada familia Redil, la pregunta es, ¿qué eres hoy? ¿Qué eres hoy?
Una persona que está cerca a Jesús, y déjeme decirle algo, estar cerca a Jesús es mejor. Yo prefiero estar cerca a Jesús. Yo prefiero seguir a Jesús. Yo prefiero confiar en mi Rey. Yo prefiero confiar en mi Maestro, porque cerca a Él es mucho mejor. Ahora la pregunta es, ¿eres un protagonista o eres un espectador? Yo te invito a que hoy seas un protagonista y no seas un espectador, sino sea un protagonista de lo que el Señor puede hacer. Él es nuestro Maestro, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Así que yo le invito, donde está, vamos a orar al Señor, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que en este tiempo nos traiga fortaleza, que nuestro espíritu vuelva a vivir, que quizás las circunstancias sean adversas, sean difíciles, pero yo te invito a que te acerques hoy a Jesús, acércate con fe, acércate con reverencia, acércate con humildad, acércate al Maestro, porque Él sabe hacer las cosas y las sabe hacer muy bien. Y mi cerca a Él es mucho mejor. Escuche bien, cerca a Él es mucho mejor. Padre, te doy gracias, mi Rey. Ahí donde está en su casa, levante sus manos y permítame orar por usted, permítame orar en esta mañana. Padre, te doy gracias porque tú, Señor, estás con nosotros. Jesús, gracias porque a través de esta historia, mi Señor, nuestra fe es alimentada. Porque a través de este tiempo, Señor, nuestra esperanza